Conectamos. Gloria a Dios. Saludos, amados. ¿Qué tal? Gracia y paz. Bienvenidos una vez más a nuestra reunión de la Iglesia Gracia y Fe en directo. Desde aquí queremos mandarles un fuertísimo abrazo y agradecerles por estar conectados con nosotros una semana más y que inviertan tiempo en querer crecer en conocimiento y en entendimiento. Así que vamos a ir esperando que se vaya conectando la gente y al mismo tiempo, mientras ustedes se van conectando, les pedimos por favor que si quieren que puedan compartir este vídeo, que puedan compartir esta enseñanza para que otras personas puedan ser también edificadas. Gloria a Dios. Empezamos a saludar a algunas de las personas que puedan estar conectadas. Tenemos a Gilda y bueno, tenemos más personas conectadas, obviamente, pero conforme vamos viendo, mandamos saludos. Y tenemos también a Karina Paola desde Holanda. Perdón. A Paula también nos saluda. Amados, si quieren vamos a ir compartiendo. Tenemos obviamente a Mari Carmen desde Canarias. Tenemos a Engelbert y familia desde Cumaná, Venezuela, a los que mandamos un fuertísimo abrazo. Saluda también Farisa. Gloria a Dios. Freddy, Fernando también. Les invito a que si quieren, eso es lo que voy a hacer ahora, permítanme un minutito para compartir y si ustedes quieren, por favor, también pueden compartir la enseñanza de hoy, donde vamos a seguir hablando acerca de fe y vamos a seguir hablando acerca de la serie Respondiendo Correctamente. Así que permítanme que comparto por aquí. Dios es bueno siempre, gloria a Dios. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo en que Dios es bueno siempre. Nos saluda Gloria Estela también. Compartimos por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy, como ya pueden, Humberto desde Perú también nos saluda. Edmer desde Santa Cruz, Bolivia, gloria a Dios. Y como les decía, hoy pido de antemano disculpas por la tos y también les pido paciencia por la voz que tengo. Estamos bien, gracias a Dios. También nos saluda Jair desde Colombia. Como le digo, estamos bien, gracias a Dios. Pero hoy tengo que cuidar la voz, así que vamos a tratar de no exaltarnos demasiado. Saludamos a también Beethoven, Angie y toda la familia Gracia y Fe allí en Cumaná. Como decíamos, Dios es bueno. Gasdali desde Perú, creo que lo he pronunciado bien. Estoy compartiendo, voy a compartir. Y gloria a Dios. Lisbeth también. Déjenme un minuto para compartir y oramos ahora mismo porque Dios es bueno, gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Buenaventura, Colombia, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo hermoso donde vamos a poder ser edificados. Si están expectantes, supongo que ya tienen preparada su Biblia, su libreta, su bolígrafo. ¿Y qué les parece si oramos juntos? Gracias a todos los que se van uniendo, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Desde la Iglesia Gracia y Fe les mandamos un abrazo para todos y el propósito es que seamos edificados y que podamos crecer
en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. También nos saluda Cristian desde Valencia. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar. Le invito a que, si usted quiere, pueda cerrar sus ojos. Nairobi, familia, obviamente. Les mandamos un fuertísimo abrazo allí a Argentina. Padre, queremos darte gracias, queremos darte muchísimas gracias por este hermoso tiempo que tú nos permites disfrutar juntos. Gracias, Padre, porque tú eres un papá bueno que nos ama incondicionalmente, un papá que ha mostrado su amor incondicional y su amor eterno, su amor infinito a través de nosotros por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Papá, te damos gracias. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos disfrutar de nuestra identidad de hijos, de nuestra posición de hijos. Gracias, papá, porque sabemos que estamos en Cristo y que somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Papá, oramos en esta hora una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que podamos crecer en conocimiento en esta hora, que podamos crecer en entendimiento. Papá, que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros, cada vez más y más. Que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Que podamos crecer en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y de su obra completa y de todo lo que fue hecho a nuestro favor. Que podamos crecer en el conocimiento de ti, papá bueno, porque esta es la vida eterna, conocerte a ti, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá, por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, papá, por los dones del Espíritu Santo fluyendo con total libertad a favor de tu pueblo, a favor de la iglesia. Dones fluyendo, el Espíritu Santo moviéndose, no solamente en nosotros, sino a través de cada uno de nosotros. Papá, oramos por cada persona que está recibiendo esta enseñanza en el nombre de Jesús. Que allí donde ellos estén puedan experimentar tu presencia, puedan experimentar tu gloria, puedan experimentar el mover del Espíritu Santo en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en el nombre maravilloso de Jesús. Papá, gracias porque somos conscientes que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero también creemos que el Espíritu Santo se mueve en nosotros y a través de nosotros. Gracias, papá. Gracias por ese mover del Espíritu Santo, por esta expansión del reino de Dios aquí en la tierra, por esta expansión del Evangelio. Papá, gracias porque cada vez más personas pueden estar escuchando este glorioso Evangelio, alcanzando más personas, alcanzando más lugares, y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Papá, oramos creyendo que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y Jesús sufrió todos nuestros dolores, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Por eso oramos por cada persona que pueda tener cualquier tipo de síntoma, de malestar, de dolor en su cuerpo ahora en el nombre de Jesús, cualquier diagnóstico que el médico haya podido dar de enfermedad, y hablamos sanidad sobre los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Le hablamos a la enfermedad y le decimos: enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. La enfermedad no nos pertenece. Los síntomas de enfermedad no nos pertenecen, porque por las llagas de Jesús hemos sido curados. Gracias, Padre, porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada hogar, porque no falta de nada. Gracias, papá, por matrimonios fuertes y estables en Cristo, creciendo juntos en el conocimiento de Cristo, en el entendimiento de Cristo, en el entendimiento de tu reino. Gracias, papá, gloria a tu nombre. Papá, gracias por congregaciones que crecen en conocimiento, que crecen en número. Gracias por el reino extendiéndose, el reino extendiéndose, el reino extendiéndose por todo lugar.
A ti sea la gloria. Papá, oro una vez más para que yo pueda ser usado por ti. Te pido que tú hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te agradezco que en tu maravillosa gracia, en tu favor inmerecido, nos hayas hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Papá, a ti te damos toda la gloria y toda la honra porque entendemos que solo tú te la mereces, solo para ti la gloria. Aleluya. Solo a ti la gloria, papá. Gracias. Por un momento, ¿por qué no le da gracias a papá Dios? Dele gracias. Allí donde usted está, si usted puede, levante sus manos y dele gracias. Dele gracias, simplemente dele gracias, dele gracias por todo lo bueno que Él es. Dele gracias. Dele gracias porque Él le ama a usted incondicionalmente. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. A ti sea la gloria siempre. A ti sea la gloria siempre. Gracias porque no hay nadie como tú. Te exaltamos. Gracias, papá. Aleluya. A ti la gloria. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Muy bien, saludos a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros. Una vez más, permítanme que estoy colocando también aquí para el tema de Instagram y el tema del audio. Bueno, supongo que ya tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo. ¿Qué les parece si comenzamos la enseñanza de hoy? La serie Respondiendo Correctamente. Desde aquí mandamos un abrazo a todos los que se han conectado. Gracias por estar conectados. Como les decía antes, les pido disculpas y les pido paciencia por mi voz, pero Dios va a hablarnos hoy también. Y eso es lo importante, que Dios pueda hablarnos y que Dios pueda enseñarnos. Amén. Así que si tiene su Biblia, si tiene su libreta, su bolígrafo y si ha compartido el vídeo, si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Comenzamos aquí respondiendo correctamente la parte número 9. Doy por hecho que a pesar de la voz, el audio puede estar llegando bien. Así que damos gracias a Dios por ello también. Perfecto. Muy bien. Abramos nuestras Biblias, amados, en Colosenses capítulo 2. Vamos a ver dos pasajes para ir comenzando. Colosenses capítulo 2. Un pasaje que ya hemos visto, que ya hemos leído, pero que vamos a volver ahí. Gloria a Dios. Entonces, Colosenses capítulo 2, a partir del verso 13. Colosenses capítulo 2, a partir del verso 13. Estamos hablando acerca de cómo responder correctamente, dentro de la serie Respondiendo Correctamente, cómo responder correctamente frente a las malas noticias. Estamos diciendo que lamentablemente a veces experimentamos malas noticias. No son pruebas que Dios pone en nuestro camino. Necesitamos entender y crecer en el conocimiento de este entendimiento. Dios no es el que está probando nuestra fe, pero nuestra fe va a ser probada. Hay circunstancias, hay adversidades, pero lamentablemente ha habido enseñanzas que no son correctas, que nos hablan acerca de cómo Dios prueba nuestra fe, de cómo estamos siendo moldeados a través de Dios, nos hablan acerca de procesos que nos llevan a la madurez, procesos que nos llevan al crecimiento, procesos o pruebas que nos llevan a depender de Dios. A veces las personas lamentablemente llegan a pensar que una circunstancia adversa ha sido colocada por Dios en el camino, porque por medio de esa circunstancia ellos, si se me permite usar esta expresión, y ahora la explicaremos mejor, pero por medio de esa experiencia ellos se han acercado a Dios, ¿no? Obviamente
como que han buscado más de Dios o como que han orado más. Entonces, lamentablemente, en nuestra forma de pensar hemos llegado a la conclusión de pensar que como esa circunstancia adversa, llámese enfermedad, llámese problema familiar, llámese problema eh, financiero, laboral, como esa experiencia adversa ha producido en mí el hecho que yo me acerque a Dios, entonces hemos llegado a pensar que Dios colocó esa circunstancia, Dios colocó esa adversidad en nuestro camino precisamente para producir eso, para provocar un acercamiento de nuestra parte a Él. Pero eso no es así. Ninguna adversidad viene de parte de Dios. Ningún problema viene de parte de Dios. Ninguna prueba viene de parte de Dios. A veces las personas incluso han sacado la conclusión de, bueno, Dios nos lleva a los desiertos y en los desiertos Él nos procesa y en los desiertos Él nos lleva a madurar, en los desiertos Él nos lleva a depender solamente de Él. Amados, entendamos bien esto, el deseo de Dios es que siempre dependamos de Él. Ese es su deseo siempre. Y para eso está la palabra. La palabra nos enseña que lo mejor que nos puede pasar es que dependamos de Él. El problema es que si a veces no dependemos de Él, lamentablemente, en medio de las adversidades y las dificultades, no son las dificultades las que nos enseñan a depender de Dios. Ya deberíamos aprender a depender de Dios a pesar de las adversidades que podamos tener. Por eso que es necesario que nosotros entendamos y que eso quede bien claro. La Biblia dice que todo don perfecto, todo lo bueno desciende de lo alto. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es siempre buena, siempre agradable y siempre perfecta. Entonces, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es siempre bueno, siempre agradable y siempre perfecto. Ahora, que haya adversidades en nuestras vidas, las hay y las habrá en el futuro. No quiero darle una mala noticia, ¿no? Pero las hay y las habrá. Lamentablemente en este año 2021 puede ser que experimentemos alguna mala noticia. Lamentablemente, en lo que todavía nos queda mucho por delante, experimentaremos alguna mala noticia. Pero la buena noticia dentro de todo eso es el Evangelio. Y es saber que estamos en Cristo. Y es saber que en Cristo Dios cuida de nosotros y que Él tiene lo mejor preparado para nosotros. Entonces, lo primero que debemos tener de base, lo primero que debe quedar bien claro siempre, es que Dios no es el que provoca los problemas en nuestra vida, que Dios no es el que nos lleva a pasar por pruebas. Dios no es el que nos lleva a pasar por dificultades, sino que Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Y lo hizo por medio de Cristo. Por eso estamos hablando de estos 3 puntos en los que hablamos acerca de la gente que piensa, bueno, Dios es soberano, por eso a veces tal cual. La gente que piensa lo que tenga que pasar, pasará, o etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que usted hoy, y si está anotando, pero si no, recuérdelo, por favor. Pero si está anotando, que anote estas 3 cosas de forma clara. En primer lugar, Dios no es quien prueba mi fe. Nunca, jamás. Dios no es el que prueba mi fe. En segundo lugar, que yo esté pasando una adversidad, una dificultad, una prueba en mi vida, que yo haya recibido una mala noticia, no es por estar en pecado, porque yo estoy en Cristo y el que está en Cristo no puede estar en pecado. Repito, el que está en Cristo no puede estar en pecado. Estamos en Cristo. Hemos muerto al pecado. Podemos cometer acciones de pecado, pero de ahí la importancia de entender la naturaleza, la diferencia de naturalezas. Ese es el punto. El que está en Cristo ya no tiene una naturaleza de pecado. El que está en Cristo ha sido hecho participante de la naturaleza divina. Amén. Dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Por lo tanto,
Al estar en Cristo hemos sido hechos participantes de su naturaleza y ya no estamos en pecado, ahora estamos en Él. Cuando hay circunstancias, adversidades, malas noticias en mi camino, no es porque estoy en pecado. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, Dios no es el que está probando nuestra fe. Dios no nos lleva a desiertos para hacernos madurar. En segundo lugar, si recibo una mala noticia no es porque estoy en pecado. En tercer lugar, para que usted lo recuerde y para los que están anotando que anoten, si recibo una mala noticia no es porque me he salido de la voluntad de Dios. Algunos también usan eso. Fíjese que siempre tiene que ver con ponerle temor a la gente. Amados, sabemos que cometer acciones de pecado no es bueno. Creo que eso lo tenemos todos claro. Pero la forma de enseñar, y aquí hablo a los que por la gracia de Dios estamos compartiendo, pero piense que todos tenemos ministerio, eso dice Efesios, ¿sí? Todos tenemos ministerio, porque dice que los dones ministeriales han sido dados al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo, para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, la forma de enseñar a otros, la forma de hablarle a otros, no es por medio del temor, no es por medio de las amenazas. Si pecas, le abres la puerta al diablo y entonces el diablo te va a destruir. No, necesitamos enseñarle a la gente quiénes son en Cristo. Que la gente entienda la realidad de la naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Que entendamos la realidad de la posición. Entonces luego está esa frase que yo por lo menos la he escuchado muchas veces y a lo mejor incluso estoy seguro que la habré usado también en algún momento. Si te sales de la voluntad de Dios, Satanás puede aprovechar eso, puedes sufrir el salirte de la voluntad de Dios. Entonces eso crea una conciencia de condena, una mentalidad de condenación como estamos viendo los domingos, una forma de pensar continua de condena y cuando ocurre algo malo, cuando recibimos una mala noticia, automáticamente se levantan esas voces en nuestra forma de pensar, se levantan esas predicaciones, se levantan las voces de esos predicadores que te dicen, te has salido de la voluntad de Dios y por eso te ha pasado esto. En algún momento has dejado de escuchar a Dios y por eso te has golpeado. Entonces, entendamos esto, por favor. Las circunstancias adversas vienen porque estamos en esta tierra. Esa es la realidad. Según la teoría o la doctrina de estas personas, el hecho que yo tenga ahora estos síntomas en mi voz, en mi congestión nasal, o bien es porque he pecado, o bien es porque me he salido de la voluntad del Padre. Entonces, perdónenme, pero es tontería pensar eso. Sí. Lamentablemente, repito, a veces estamos en esta tierra y recibimos noticias adversas. A veces, no sé, usted puede ver la melena que tengo, a lo mejor no me he secado bien la melena de pelo que tengo y por eso me resfrío, ¿no? No tiene nada que ver con haber pecado, no tiene nada que ver con haberme salido de la voluntad del Padre, tiene que ver con no usar el secador para secarme estos rizos maravillosos que tengo, ¿no? Sí. Entonces, eso lo debemos tener claro. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de responder correctamente, y eso es lo que vamos a ir viendo, hablamos de responder correctamente, hablamos de usar fe. Pero si algo ha hecho el mensaje de gracia, entre otras cosas, ¿no? que ya hemos hablado, es que coloca la fe en el lugar que le corresponde. El mensaje de gracia, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nos coloca a todos en la misma posición. ¿Se acuerdan que el domingo lo hablábamos? Todos tenemos la misma posición, estamos en Cristo. Somos hijos amados del Padre. Entonces, si algo hace el mensaje de gracia también, es que coloca la fe en el lugar que le corresponde. La fe es algo maravilloso. La fe es una herramienta que Dios nos ha dado, obviamente porque Dios sabía perfectamente que la íbamos a necesitar para vivir la vida de fe aquí en la tierra. Sí. Porque no vamos a necesitar
fe en el cielo, pero aquí en la tierra sí necesitamos fe. Y aquí en la tierra Dios nos da fe, pero es necesario que la fe sea entendida y que la fe sea ubicada o colocada en el lugar que le corresponde y que la fe no ocupe un lugar que no es el suyo. Y por supuesto que la fe no ocupe el lugar que la gracia tiene. Hay un lugar para la gracia, hay un lugar para la fe. Pero la fe no debería nunca ocupar el lugar de la gracia. Y esto es importante. Ahora, ¿a qué te refieres cuando hablas de que la fe no ocupe el lugar de la gracia? Todo lo bueno, lo dijimos el domingo, todo lo bueno que tenemos en nosotros, todo lo bueno que usted y yo podamos conseguir en esta tierra, todo lo bueno que usted y yo podamos ver manifestado en esta tierra, es porque ha sido dado por la gracia. Así es. El otro día leía la frase de un pastor que, que había ido a ver a su mentor espiritual, y este hombre, pues en cierto país ha hecho una construcción tremenda del lugar donde ellos se congregan, ¿no? Y es una construcción tremenda. Y la frase de este pastor era, lo que la fe de un hombre puede conseguir. No, amados, no es así. No es así. Eso no lo consigue la fe de un hombre. Eso lo ha dado la gracia. Aleluya. El hombre jamás debe llevarse la gloria. Y la fe que ese hombre tenga tampoco debe llevarse la gloria. Porque la gloria es de Dios. Así es. Si en algún país alguien puede edificar un local grande y puede congregar a 20.000 personas en ese local para que escuchen el Evangelio, gloria a Dios por ello. Pero no fue la fe de un hombre. No fue la fe de un hombre. No nos equivoquemos, por favor. Yo sé que esto choca con el concepto que algunos puedan tener, ¿no? Yo sé que hay personas respetables a los que hemos respetado por años, pero que también han usado frases así. Esto es el producto de mi fe. No, no, amados. Esto es el producto de la gracia de Dios. Así es. No es el producto de nuestra fe. Entendamos eso. Y claro que la fe tiene su lugar. Y claro que la fe debe ser usada, porque jamás veremos manifestado algo que la gracia nos haya dado si no usamos fe. Por supuesto que sí. Y esta serie de enseñanzas es una serie de enseñanzas de fe sobre todo. Y la fe es necesaria para ver manifestado, claro que sí, pero no es la fe la que lo provoca. No es la fe la que lo produce. No es nuestra fe, ni es un gran hombre de Dios, ni un gran hombre de fe el que ha conseguido todo esto. Y no estoy diciendo que no debamos honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Por supuesto que honramos a hombres y mujeres de Dios, pero no les damos la gloria. Así es. Amén. ¿Me está escuchando? Honramos a los hombres y a las mujeres de Dios, pero no les damos la gloria. Así es. Porque la gloria solamente puede ser para Dios. Entonces la fe tiene su lugar, la fe debe ocupar su lugar. Usted y yo tenemos que usar fe, pero la fe no puede ocupar el lugar de la gracia. Es la gracia la que nos lo ha dado todo. Si usted tiene un negocio y ese negocio prospera, ese negocio crece, ese negocio avanza, es porque la gracia ha hecho que ese negocio avance. Si usted es pastor de una congregación y esa congregación crece en número y crece en conocimiento, o usted puede abrir diferentes congregaciones en diferentes lugares y usted puede ver cómo ese crecimiento va avanzando, es la gracia de Dios la que produce eso. Por eso yo lo digo con todo respeto, ¿no? Obviamente cada uno tiene el pensamiento que tiene, pero yo creo que los ministerios no deberían tener el nombre de la persona, porque no es la persona, es Dios, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios. Esa es la realidad. Y no debe estar todo centrado en la persona, debe estar todo centrado en Dios. Si usted tiene talento para cantar y usted vende discos o CDs o lo que sea, gloria a Dios por ello y se hace famoso. Entienda la palabra fama no como algo malo,
Porque a veces piensan, no, pero los cristianos no pueden ser famosos. No, pero Jesús era famoso. La Biblia dice que recorría su fama por todas las ciudades y aldeas, era conocido. Entonces, ser dado a conocer no es algo malo. Si usted es dado a conocer, si la fama se extiende, obviamente es porque la gracia permite que esa fama se extienda, pero sobre todo para que Cristo siga siendo glorificado, Sí, sobre todo para que Cristo siga siendo predicado. sí, Amados, el hecho que hoy podamos hablar de ciertas personas que podemos honrar, yo sé que muchos de ustedes, si yo nombro por ejemplo a Joseph Prince, muchos de ustedes lo conocen, pero ¿por qué? ¿Por qué nos suena Joseph Prince? ¿Por qué a mí, siendo alguien de una ciudad de Sabadell, en Barcelona, me suena el nombre de alguien que es de Singapur? ¿Por qué? Porque predica a Cristo. así Y es. el mensaje del Evangelio ha ido creciendo y aumentando. Y el mensaje del Evangelio se ha dado a conocer. Y que el vaso de barro se llame Joseph Prince, gloria a Dios por ello, pero lo importante es que el Evangelio está creciendo. El Amén. Evangelio se da a conocer. Lo importante es que si Joseph Prince tiene programas de televisión en muchas cadenas del mundo, quiere decir que Cristo está siendo predicado a través de este hombre en muchos países del mundo. Y eso es lo importante. Y a veces lamentablemente cometemos el error siempre de endiosar a las personas, ¿no? Pero no, lo importante es que el Evangelio sea predicado, Así que es. Cristo sea predicado Así es. y que entendamos que todo lo bueno que pueda pasarnos y todo lo bueno que pueda acontecernos es un resultado de la gracia de Dios. Es un resultado del amor de Dios, es un resultado del amor, de la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Pero a veces, lamentablemente, experimentamos también malas noticias. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Y en medio de esas malas noticias, por supuesto, tenemos que usar fe. Así es. Tenemos que ejercer autoridad. Tenemos que usar el nombre que es sobre todo nombre que se nos ha dado precisamente para que lo usemos. Así es. Piensen, amados, que el nombre de Jesús no lo vamos a usar cuando estemos en el cielo. Adoraremos a nuestro Redentor, exaltaremos su nombre, pero no usaremos ese nombre como ese poder que se nos ha dado, esa autoridad que se nos ha dado delegada en ese nombre. El nombre de Jesús es para usarlo aquí. El nombre de Jesús es para usarlo ahora. El nombre de Jesús es para que lo usemos en medio de las adversidades y en medio de las dificultades. Sí. Colosenses capítulo 2, verso 13. Volvemos a ver la derrota de Satanás, porque si algo estamos hablando es que nuestro enemigo a vencer no es el diablo. Repito, nuestro enemigo a vencer no es el diablo porque el diablo ya ha sido vencido. Así es. Satanás ya vive en una derrota continua. La derrota del diablo es eterna porque la victoria de la cruz es eterna. Así es. Y usted y yo disfrutamos de la victoria eterna de la cruz. Usted no experimenta victorias temporales. Usted vive en una victoria continua. Aleluya. A partir de ahí, en lo que es físico, en lo que es lo que nosotros vemos, tenemos que aprender a manifestar la victoria eterna de la cruz que ya tenemos. Pero Satanás fue derrotado. Satanás fue vencido. Satanás fue humillado. Fíjese, Colosenses capítulo 2, por favor. Dice así, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados. Escuche bien ahora, amado. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, amados, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Fíjese, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya hemos hablado que este es el desfile del triunfo, ese desfile que hacían los ejércitos de los diferentes imperios cuando conquistaban territorios o conquistaban a ejércitos enemigos. Ahora venga conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo peleando con un enemigo que ha sido derrotado. Y lo que vamos a ver hoy es cuál debe ser nuestra actitud frente al diablo, ¿no? A veces personas nos preguntaban esto en semanas anteriores y es lo que vamos a ver. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 11. Porque como decía, si no, mientras tanto, pues vamos a estar guerreando con un enemigo derrotado. Y vamos a estar trayendo esa predicación, ese pensamiento acerca de hay que pelear, hay que conquistar, hay que guerrear, hagamos guerra espiritual, ¿no? Y sacamos canciones y se escriben cientos de libros acerca de hay que guerrear espiritualmente, hagamos guerra espiritual contra los principados y esto y aquello y lo otro. Hebreos capítulo 10, verso 11, por favor. Hebreos 10, del 11 al 14. Dice así, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, escuche bien, amado, pero Cristo, ¿quién? Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche bien ahora, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado. Ahora, si estuviera Jesús todavía guerreando y batallando, nuestro Señor Jesucristo no podría estar sentado, pero dice que Cristo está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque Él ya obtuvo la victoria. Él ya tiene la victoria. Ya obtuvo una victoria eterna de la cruz, en la cruz, a favor nuestro. Venga conmigo ahora a Efesios, por favor, capítulo 1. Él se ha sentado, gloria a Dios. Y escuche, recuerde que aquí mismo en Efesios nos dice que nosotros también hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Aleluya. Estamos sentados juntamente con Él. Si usted quiere anotarlo ahí en Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él está sentado y nosotros hemos sido también puestos juntamente con Él. Nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Aleluya, gloria a Dios. Pero fíjese, el capítulo 1, que es lo que quería que leyéramos. Efesios capítulo 1, verso 15. Vamos a leer a partir del verso 15 hasta el final del capítulo. Por esta causa también yo, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos crecer en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento deben ser alumbrados. Y entonces dice Pablo, ¿para qué? Para que sepáis. Aquí está el punto, amados. Aquí está el punto. Necesitamos saber cuál es nuestra posición frente al diablo. Necesitamos saber cuál es la victoria eterna de la cruz. Necesitamos conocer, entender, y ustedes saben que a veces insistimos en la importancia de no solamente vivir una vida emocional. Y que quede bien claro, y yo creo que lo repetimos muchas veces, no estamos en contra de las emociones. No es malo que alguien se emocione. No es malo que usted se emocione en la reunión mientras se está alabando y glorificando a Dios. No es malo que usted se emocione mientras se está recibiendo la palabra. De hecho, a nosotros, los pastores, los predicadores, nos gusta ver que la gente se entusiasma con lo que está escuchando. No es malo que usted se emocione. No es malo que usted diga amén, que usted diga aleluya, que usted diga gloria a Dios, que usted se levante de la silla o levante sus manos. No es malo que usted se mueva con el Espíritu Santo. Las emociones no son malas, nunca fueron malas. Dios puso ahí las emociones, por lo tanto no pueden ser malas. El problema es que seamos gobernados por las emociones. Entonces, si soy gobernado por las emociones es cuando tengo un problema, pero si mis emociones se someten a lo que creo, lo normal va a ser que me emocione por las creencias. Pero lo importante aquí es, cuando hablamos acerca de esto, por decirlo de alguna manera, ¿en contra de qué estoy? De que nos emocionemos sin saber. Porque entonces esa emoción queda en nada. Esa emoción queda como si me emociono viendo un partido de fútbol o me emociono viendo una carrera de motos. Queda en nada. Entonces voy a la reunión, me emociono en la reunión, pero eso queda en nada. ¿Por qué? Porque no sé. Y lo que necesito es saber. Claro. Y cuando sé, me emociono. Aleluya. Cuando sé que por las llagas de Jesús he sido sanado, me emociono y hago la fiesta de la fe en mi casa, aunque esté solo, y levanto mis manos y me río y digo, oh, gloria a Dios, aleluya. Amén. Claro que sí, he sido sanado por las llagas de Jesús. Amén. Y me emociono y salto y grito y río, oh, gloria. Por supuesto. Me emociono cuando sé, pero no un saber mental, sino un conocer, un saber, un estar seguro, un estar plenamente convencido que todo ha sido suplido en mi casa. Gloria a Dios, todo ha sido suplido en mi casa y me emociono y lo grito y digo, aleluya, en mi casa no falta pan, no falta comida, en este hogar no falta trabajo, porque mi Padre ha suplido. Gloria, aleluya. Claro que sí, no está mal emocionarse. Y si usted dice, no, pero yo no soy una persona emocional y no se emociona, tampoco está mal. La clave es que sepamos. La clave es que sepamos. Entonces, si voy a saltar y si voy a danzar y si voy a gritar aleluya, es porque sé. Sé la herencia que me corresponde. Sé la victoria eterna de la cruz. Sé que Satanás es un enemigo derrotado y que ya no tiene nada que hacer absolutamente contra mí. Amén. Sé que mi familia es salva. Amén. Sé que mi familia es sana. Sé que mi familia es próspera y bendecida. Aleluya. Sé que mis hijos, sé que mis hijos sirven al propósito eterno del Padre. Sé que disfruto un matrimonio fuerte en Cristo, establecidos y creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¡Gloria a Dios! Lo sé. Y puedo emocionarme con eso. Pero lo importante es saber. De nada sirve la emoción sin saber. De nada sirve
la emoción sin conocimiento. Tengo que saber qué es lo que Dios ha hecho por mí. Y en base a eso yo, oh, gloria, claro que sí, celebro, celebro. El problema es cuando grito para que caigan las murallas que me rodean. Ya. El problema es cuando alabo para que caigan las murallas de Jericó. Oh, alaba, porque con tu alabanza las murallas caerán. Entonces la gente alaba, ¿ves? Ese es el problema. Tu alabanza hará, tu grito de guerra hará que las murallas caigan. Y las murallas caen ahora y la gente ahí, amén, grita conmigo para que las murallas caigan. Grita conmigo para que las murallas caigan. Y la gente grita, sí, las murallas caen. Y usted no tiene que tirar murallas. Claro que no. ¿Para qué quiere derribar murallas usted? ¿Qué murallas quiere tirar? Eso fue el pueblo de Israel en Jericó, pero usted no tiene que tirar ninguna muralla. La muralla china quiere tirar. ¿Quién que va? Le van a matar los chinos si quiere tirar la muralla china. Ahí tenemos al pueblo emoción. Ese es el problema. Emoción sin saber. Así es. Yo no necesito gritar para que las murallas caigan, No. pero sí necesito conocer para que fortalezas sean derribadas en mi mente. Aleluya. Necesito oír para que fortalezas caigan. Eso sí necesito. Pero si alguien interpreta que yo estoy diciendo que no tenemos que emocionarnos, no digo eso, emociónese. Emociónese al conocer. Como cuando le dan una buena noticia y usted se alegra y se emociona. Pues esto igual, emociónese al conocer. Pablo oraba y decía, yo quiero que ustedes sepan. Me da igual si saltan o no saltan. Me da igual si gritan o no gritan. Me da igual, lo que quiero es que sepan. Y yo oro como apóstol, el apóstol Pablo escribiendo, ¿no? Yo oro como apóstol para que ustedes sepan, Sí. para que sus ojos se abran, Aleluya. para que su entendimiento se abra y ustedes sepan. ¿Qué tengo que saber, Pablo? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? Sí, Señor. La esperanza y las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Y qué más? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, escuche bien ahora, los que creemos? Amén. No los que gritamos, los que nos... No, los que creemos. Claro. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo principado. Ese es nuestro lugar de autoridad. Sí. Satanás no está a nuestro nivel. Él ha sido derrotado completamente. Nosotros estamos en otro nivel. Todos los que estamos en Cristo vivimos en otro nivel. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro nivel? Sentados en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales. Sí, así es. Ese es nuestro nivel. Yo sé que a veces se usan expresiones porque, bueno, la gente dice, vamos a ir a una nueva dimensión, dicen, ¿no? Una nueva dimensión. Yo he escuchado eso en el ámbito evangélico. ¿Qué dimensión será esa? ¿Qué harán como Ant-Man y se meterán ahí en la cuántica y viajarán en el tiempo? ¿Cómo funciona? Una nueva dimensión. Oh, Dios quiere llevarte a una nueva dimensión. Un nuevo nivel. No, estamos en el nivel más alto que estamos en Cristo. Más de ahí no hay. Más de ahí no hay. Ya se lo digo ahora, no hay más. No hay más nivel que ese. No hay un nivel mayor. No hay un nivel superior. Y en ese nivel de autoridad, en ese nivel de poder que se nos ha dado por causa de estar en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales, estamos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y alguien puede decir, no, pero aquí está hablando de Cristo. Bueno, espere. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Aquí ya estamos usted y yo. Sí. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así es. La iglesia es la que tiene autoridad. Sí. Gracias, Señor. La iglesia es la que tiene poder. Satanás ha sido derrotado completamente. Amén. Aleluya. ¿Experimentamos una batalla? Sí. ¿Estamos en medio de una lucha? Sí. La batalla de la fe. La lucha de la fe. No es una guerra en la cual trato de conquistar algo, sino que yo estoy en una posición de entender lo que soy, entender lo que tengo, entender lo que puedo y no moverme de ahí. Claro. Nuestra posición no es una posición de ir a atacar al diablo. Nuestra posición tampoco es una posición de ir a arrebatarle al diablo todo lo que él nos ha robado, porque no funciona así. Déjeme decirle, amado, amada, Satanás no tiene nada suyo. Así es. Vuelvo a repetir, Satanás no tiene nada suyo. Así es. Cristo lo conquistó todo y se lo dio a usted. Aleluya. Amén. Todo lo suyo lo tiene usted, no lo tiene el diablo. Así es. Gloria a Dios. Pero no tenemos que ir al diablo a arrebatarle nada. No tenemos que ir al diablo a sacarle nada. No. Porque estamos en Cristo y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Así es. Entonces, si usted quiere cantar, yo arrebato por aquí, yo arrebato por ahí, usted puede cantarlo, no hay problema. Pero entienda que todo es suyo. Que usted está en Cristo y que en Cristo usted tiene todo lo que necesita. Entiéndalo, amado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Nuestra postura en este aspecto. Vayamos, por favor, a Santiago capítulo 4. ¿Qué tal vamos, amados? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Amén. A pesar de la voz. Sí. Les pido disculpas porque estoy con el pañuelito todo el rato. Sé que no es una imagen agradable. Tenemos también gente en Instagram. Tenemos a Gabriel. Gloria a Dios. Fuerte abrazo. Santiago capítulo 4. Pero espero que a pesar de la congestión y la voz, se esté entendiendo lo que estamos queriendo transmitir. Gloria a Dios. Sí. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice así. Aleluya. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, sé que no es el tema, pero siempre me gusta aclararlo, ¿no? ¿Será que Dios resiste a alguien? No. ¿Será que Dios no ama a ciertas personas? No, Dios ama a todos. Dios ama absolutamente a todos. Pero cuando dice, da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, el problema es que el humilde es el que va a depender de su gracia, de la gracia de Dios. El soberbio es el que piensa que puede hacerlo. Entonces no se trata que Dios resiste al soberbio y le dice, no, para ti no hay gracia. Es que el soberbio rechaza la gracia. No sé si le ha pasado alguna vez con un niño que usted le quiere ayudar y el niño dice, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y el niño ahí trata de montar algo, no, no, yo puedo, yo puedo. Y si usted le ayuda se enfada o incluso a lo mejor llora, ¿no? Entonces usted dice, no, me retiro, no pasa nada. Y usted se aparta. Y ahí ve al niño y que no logra y que no logra.
Y luego a las 2 horas, después de haber perdido 2 horas de tiempo, se acerca al niño y dice, ¿me ayudas? Entonces esto es lo mismo. Perdón. El soberbio es el que cree que puede hacerlo solo. El humilde es el que reconoce que necesitamos de la gracia de Dios continuamente. Necesitamos de su gracia maravillosa para nuestro matrimonio. Necesitamos de su gracia maravillosa para la educación de nuestros hijos. Necesitamos de su gracia maravillosa para llevar adelante un negocio. Necesitamos de su gracia maravillosa para el trabajo. Necesitamos de su gracia maravillosa para mantener relaciones correctas. Necesitamos de su gracia maravillosa para enseñar, para pastorear, para ministrar. Necesitamos de su gracia maravillosa para administrar la economía correctamente en casa. Necesitamos de su gracia siempre. Y lo bueno es que siempre hay gracia para todos y que podemos crecer en esta maravillosa gracia. Y luego dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escuche bien, ¿eh? ¿Cuál es la posición de la iglesia frente al diablo? ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a Dios, según este verso? ¿Y cuál es la posición de la iglesia frente al diablo, según este verso? Frente a Dios, la posición de la iglesia es sometimiento. Es decir, reconocer que Él es Dios. Nosotros somos sus hijos amados, pero Él es Dios y nos sometemos a su voluntad. Pero no es un sometimiento obligado. No es un sometimiento, como decíamos antes, basado en el temor o en el miedo. Es que si no me someto a Dios, me va a pasar algo malo. No, no es un sometimiento obligado, es un sometimiento voluntario. Sí. Decido someterme voluntariamente a Dios, porque Él es bueno para mí y Él tiene cosas buenas para mí. Y entiendo que todo lo que venga de Él siempre va a ser bueno. Amén. Kenneth, ¿a qué te refieres cuando hablas de sometimiento? Es simplemente seguir u obedecer sus directrices, Así es. su dirección, sus consejos, su palabra. Es someternos a eso, es obedecerle a Él. Pero no como obedeceríamos antes o como se supone que se tenía que obedecer los 10 mandamientos. No, no, obedecemos la dirección de Dios para nuestras vidas. Así es. Porque entendemos que si Dios dice a la derecha, es que es mejor ir a la derecha. Sí. Porque Él conoce el camino y Él conoce el mañana. Aunque nosotros no hayamos llegado, Dios existe en un tiempo eterno. Y como Él vive en la eternidad, Él conoce el mañana. Y es mejor que nos dejemos llevar por su dirección. Y si Dios dice a la izquierda, a la izquierda. No estoy hablando en ningún momento de política, que quede claro. Es seguir sus pasos, seguir su voz. Eso es someternos. Y lo hacemos voluntariamente porque entendemos que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno siempre. Amén. Aleluya. Siempre es bueno. Nunca Dios va a decirnos algo y nunca Dios va a hacer algo para fastidiarnos la vida. Así es. Todo lo contrario. Todo lo que Dios hace a nuestro favor es para cuidarnos, para protegernos y para que mañana nos vaya mejor que hoy. Así es. Entonces la posición de la iglesia frente a Dios es la posición de sometimiento. Tú eres Dios y nosotros nos sometemos voluntariamente. Así es. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia frente al diablo? La posición de la iglesia frente al diablo, perdóneme, pero nosotros no vamos a encontrar aquí, y no es el único testigo que vamos a ver, luego iremos a ver a otro testigo, pero no vamos a encontrar aquí que la posición de la iglesia es ir a buscar al diablo. La posición de la iglesia no es ir a guerrear contra el diablo, No. no es ir a derribar al hombre fuerte. No. No es ir a derribar fortalezas espirituales, ir detrás del diablo, correr detrás del diablo. Y allí donde el diablo hace cosas, nosotros vamos detrás para reprender al diablo, para someter al diablo, para atar al diablo. No, no, la posición de la iglesia frente al diablo es simplemente resistir. Así es.
resistir no es una posición de ataque. No. No es una posición de ataque, no es yo voy a atacar, yo voy a ir a atacar. No, resistir es una posición de que yo me mantengo firme en el lugar que estoy. Sí. Resistir es que viene algo que quiere golpear contra mí, pero yo me mantengo firme. Yo no muevo. Viene algo que me quiere golpear, yo estoy firme. Y si hoy usted y yo podemos decir que estamos firmes, es porque Cristo nos mantiene firmes. Amén. Así es. Entonces, no salgamos de nuestra posición de firmeza para ir contra el diablo, para tratar de guerrear, porque él es un enemigo derrotado. Sí. Y lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. El enemigo que tiene la iglesia hoy no es el diablo, es la ignorancia. Así es. Es la falta de conocimiento, es la falta de entendimiento. Ese es el verdadero enemigo. No es el mundo, no es el pecado, no es lo que algunos llaman carne, no es el diablo y sus secuaces, es la falta de conocimiento, es la falta de entendimiento, es la falta de conocer, de saber lo que veíamos antes en Efesios capítulo 1, el no saber quién soy en Cristo, el no saber la posición de autoridad que tengo. Así es. El perder el tiempo yendo a guerrear contra el diablo. Y vamos allí, hay una convención de brujos. Y yo eso lo he hecho, amados. Había una convención de brujos aquí en Sabadell y nos juntábamos por la noche. A las 12 de la noche para ir a orar ahí contra el diablo y contra los brujos y contra esto y aquello. Y aquí entre nos, un miedo a veces. Nos hacíamos los valentones, pero... Digo, como salgan todos y se nos echen encima. Encima yo pesaba 20 kilos menos de lo que peso ahora. Estaba flaquito, solo tenía orejas y nada más. ¿Cuál es la posición de la iglesia? No es ir a guerrear contra el diablo, es mantenerse firme. Claro. ¿Firme en qué, Kenneth? Firme en lo que creo. Claro. Firme en mis creencias. Firme en creer. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a la enfermedad? Me mantengo firme creyendo que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Amén. Me mantengo firme aunque me duela el cuerpo. Me mantengo firme aunque haya síntomas en mi cuerpo. Me mantengo firme aunque el médico me haya dado un diagnóstico contrario a lo que creo. Me mantengo firme en lo que creo. Aleluya. Y no me muevo de aquí. No pienso moverme. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él huye, porque él es un enemigo derrotado. Amén. Es un cobarde, pero puede aprovecharse de la falta de conocimiento de la iglesia. Claro. Por eso tenemos el desafío de enseñar correctamente, de aprender correctamente. Tenemos el desafío de crecer en el conocimiento correcto. Es un desafío. El desafío de extender este evangelio cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Sí. Pero ¿cuál es mi posición frente a la mala noticia? Resistir. ¿Cómo? En la fe. La fe, amados, es para resistir. Las creencias son para resistir. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, un poquito más adelante. Aleluya, Dios es bueno siempre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice así. Igualmente jóvenes, aquí está hablándonos a nosotros. Sí. Jóvenes, escuchemos con atención, por favor. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, eso ya son otros, eso ya no hablan, nosotros somos los jóvenes.
y todos, perdón, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Otra vez habla de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que lo acabamos de explicar en el verso de Santiago. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Nuevamente, humillaos, ¿ve? Sometimiento. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo? Reconociendo que Él es Dios. Sí. ¿Cómo me humillo? Humillarse, por favor, humildad no es pobreza. No. Humildad no es mentalidad de esclavo. No. Humildad no significa que no debo tener una mentalidad de hijo. No está hablando de eso. ¿Cómo me humillo? Escuche bien. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ujú. ¿Qué es humildad? Es depender de Él. Aleluya. Es depender de Él. Humildad es saber que yo no soy el salvador de mi vida. Humildad es saber que dependo de Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, orando y diciendo, papá, yo no voy a preocuparme más por esta situación. Papá, yo no voy a preocuparme más por esta situación laboral, no voy a preocuparme más por esta situación económica. Yo echo mi ansiedad sobre ti, descanso en ti, tú eres Dios. Tú eres Dios y yo decido descansar. De esa manera me humillo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amado, grábese esta palabra en su vida. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dígalo en voz alta. Dios cuida de mí. Amén. Gracias, papá, porque tú cuidas de mí. Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Escuche bien ahora. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice como león rugiente, no dice que sea un león. Dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la gente enseguida dice, no, porque Satanás puede devorarte. Escuche, Satanás no puede ni tocarle a usted. Usted está en Cristo. Así es. Él no se atreve, pero él quiere engañar. Sí. Y entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Al cual resistid firmes, pero fíjese lo que añade Pedro, resistid firmes en la fe. ¿Cuál es la fe del nuevo pacto? La fe en Cristo, la fe en su obra completa, la fe en su obra consumada. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Hay gente que dice, no, es que Kenneth, tú hablas así, o pastor, usted habla así porque usted no sabe por lo que estoy pasando. Hay gente, perdónenme, amados, hay gente a la que le encanta hacerse la víctima. Sí. Les encanta hacerse la víctima. Es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Es que usted no sabe la situación. Es muy fácil hablar cuando no están pasando por lo que yo estoy pasando. Bueno, aquí Pedro me dice que los padecimientos que nosotros podamos pasar aquí, nuestros hermanos también lo están pasando en otras partes del mundo. Y de hecho, porque lo normal es que aquí hable acerca de persecución. De hecho, hay gente que está mucho peor que nosotros. Sí, así es. Entonces no nos hagamos los víctimas, entendamos quiénes somos en Cristo. Aleluya. Pero ¿cuál es mi posición frente al diablo? Resistir firme en la fe. Amén. Mi posición no es ir a guerrear, no es ir a pelear, no es decir, oh, vamos a atar al hombre fuerte. No, mi posición es yo resisto firme en la fe. Así es. Yo tengo que ir detrás del diablo. Yo me mantengo aquí en el lugar que estoy, pero creyendo lo correcto, hablando lo correcto, actuando en lo correcto, pensando lo correcto. Amén. Por favor, amados, entiendan, no es positivismo. No, yo no le voy a hablar de pensar positivo. Yo no le voy a hablar de hablar positivo, valga la redundancia. No, yo le hablo de pensar lo correcto, Así es. de hablar lo correcto,
Porque no es positivismo, no se trata de ser ni optimistas ni positivos, no se trata de la confesión positiva, no se trata del pensamiento positivo. Eso no es una enseñanza bíblica. Fe no es positivismo. Fe no es todo me va a ir bien, todo me va a ir bien. Fe es conocer a Cristo Jesús y su obra completa. Amén. Así es. Fe en Jesucristo, fe en su obra completa. Obviamente la fe no es negativa, claro que no. Pero no se trata de ser positivo, se trata de pensar lo correcto, Así es. vivir lo correcto, creer lo correcto, actuar en lo correcto, hablar lo correcto. Y todo eso va a ser el resultado de ¿qué? De oír lo correcto. Claro. Si yo oigo lo correcto, voy a pensar correctamente, voy a creer correctamente, voy a hablar correctamente y voy a actuar correctamente. ¿No? Pero lo maravilloso es que voy a hacerlo sin esfuerzo. Claro. Voy a hacerlo sin esfuerzo, no necesito esforzarme para, tengo que pensar positivo, tengo que pensar positivo, tengo que hablar positivo. No necesito esforzarme en eso. Necesito oír lo correcto, meditar en lo correcto. Automáticamente voy a pensar correctamente, voy a hablar correctamente, voy a actuar correctamente porque estoy creyendo correctamente. Claro. Eso es fe. Ahora, déjeme decirle algo, si nos hacemos los víctimas, no podemos vivir la fe. No. Es incompatible. O me hago el víctima o vivo la vida de fe, pero las dos cosas son incompatibles. Entonces, hay personas, lamentablemente lo hemos experimentado, que se acercan a nosotros como pastores para darnos pena. Y entonces cuando les hablamos duro, pero entienda duro, ¿en qué sentido? En el sentido que nosotros no tenemos lástima de la gente. Porque Jesús nunca tuvo lástima de la gente, Él tuvo compasión. Así es. Porque la lástima a veces lo que hace es pasar la manita y ya está. La compasión actúa a favor de la persona. Así es. La compasión actúa para resolver el problema de la persona. Entonces la lástima, uy, pobrecito, míralo, pobrecito, cómo está. Pero como pastores no tenemos que tener lástima de la gente, debemos tener compasión. Y compasión significa a veces hacer despertar a la gente por medio de la palabra. Sí. No acariciarle y decirle, ay, pobrecito, sino decirle, hombre, ¿qué pasa? Despierta, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no seas víctima. Claro. Medita la palabra, escucha la palabra, levántate entendiendo que estás en Cristo. Amén. Y en Cristo ya tienes todo lo que necesitas. Habla lo correcto, cree lo correcto. Sí. Entonces a veces hay gente a la que eso no les gusta, porque prefieren que sigan acariciándoles. Sí. Pero eso no les va a ayudar. Claro. Lo que les va a ayudar es que el Espíritu Santo les haga reaccionar con la palabra. ¡Ey, vámonos! ¡Despierta! ¡Avívate! ¡Despierta! Entiende que eres hijo, que eres hija, que estás en Cristo, que tienes autoridad. Amados, con todo el amor del mundo les decimos, si sigo haciéndome el víctima, no voy a poder usar la fe. Así es. No voy a poder vivir la vida de fe. Entonces voy a tener que tomar una decisión. Sí. O decido seguir siendo víctima, o dejo el victimismo a un lado y digo, no, yo soy un hijo de Dios, estoy en Cristo, por su gracia tengo todo lo que necesito, vamos a vivir la vida de fe. Aleluya. Vamos a resistir esto en el nombre de Jesús. Vamos a hablarle a ese problema. Vamos a alabar y a glorificar a Dios porque Él ya me ha dado la solución para todo esto. Vamos a por todo ello en el nombre de Jesús y vamos a experimentar la manifestación de su gracia y de su bondad Gloria a Dios. en cada área de nuestra vida. Dejo de ser víctima para vivir la vida de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces nuestra posición frente al diablo no es guerrear contra él, es resistirle. Firmes en la fe. Fe en Cristo. No fe en lo que yo hago. No fe en cómo me comporto. No fe en cuántos diezmos doy. No fe en cuánto me congrego. No, en lo santo que soy. No, fe en Cristo. Fe en Cristo y en su obra completa. Amén. Aleluya. Esa es nuestra posición frente al diablo. Sí, Señor.
entender que es un enemigo derrotado al cual nosotros resistimos firmes en la fe en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, si el diablo no puede con Cristo, no puede con usted, porque Así usted es. está en Cristo. Claro. Si al diablo le da pavor Cristo, al diablo le da pavor usted, porque usted está en Cristo y usted viene en el nombre de Cristo. El problema es cuando nos vemos fuera de Cristo. Ese es el problema. Y ese es otro tema que no da tiempo hoy a hablarlo, ¿no? Pero si nos vemos en Cristo, wow, gloria a Dios. Amén. Entonces vemos que Cristo y yo somos uno. No hay división, no hay separación. Así es. Así como Él es, soy yo en esta tierra. Aleluya. La autoridad que Él tiene es la autoridad que yo tengo en esta tierra. El poder que Él tiene es el poder que yo tengo en esta tierra. Por lo tanto, puedo ejercer ese poder, esa autoridad para experimentar. Porque al fin y al cabo, la vida en Cristo debe ser una vida experimental. Es decir, debo experimentarla, gloria a Dios. La vida de Cristo en mí manifestándose a través de mí. No debe ser solo teoría, debe ser algo que se experimenta día tras día. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Papá, gracias. Gracias por seguir enseñándonos, porque Sí, Señor. al enseñarnos tú sigues mostrando tu amor hacia nuestras vidas. Gloria a Dios. Sigues mostrando cuánto tú nos amas. Gracias porque estamos en Cristo, porque Satanás es un enemigo totalmente derrotado. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender y a mantenernos firmes en la fe, resistiendo cualquier tipo de adversidad. Amén, Jesús. Papá, gracias. Oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y te pido que el Espíritu Santo les pueda seguir enseñando conforme meditan en lo que han oído, conforme vuelven a oír, conforme repasan los apuntes. Gracias, papá, porque estamos en una posición de victoria eterna. Oramos por cada persona y te doy gracias porque ellos experimentan la manifestación de tu gracia y de tu bondad en cada área de sus vidas. Gracias porque nos levantamos firmes en la fe, resistiendo cualquier adversidad y experimentando tu gloria manifestada en la salud, en la economía, en la familia, en el área laboral, de negocios, en las congregaciones, ministerios, etcétera, etcétera. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por ello. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Siempre. Aleluya. Y por su gracia hemos completado la enseñanza de hoy a pesar de la voz. Gloria a Dios. Amados a todos los que se han conectado, a todos los que puedan ver este vídeo más tarde, esta enseñanza, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por conectarse, por estar con nosotros, tanto en Instagram como en Facebook. Les pedimos que si no han compartido este vídeo y quieren hacerlo, que lo puedan hacer si piensan que puede ser de edificación para otras personas. Recuerden que también tienen el canal de YouTube y en el canal de YouTube lo pueden visitar. Si no se han suscrito, háganlo, no pierdan tiempo, no se lo piensen. Vayan rápido, Iglesia Gracia y Fe Terrassa, y le dan al botón de suscribir y ustedes ahí pueden disfrutar de enseñanzas que les van a edificar. Recuerden también que el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Solamente decirles que a lo mejor no comenzamos, le hablo de la hora de aquí, no comenzamos a las 6 en punto la retransmisión, pero vamos a retransmitir. Así que sobre las 6:05, 6:10 aproximadamente estaremos conectando con la enseñanza del domingo, en la que seguimos hablando acerca de aquellas mentalidades que nos impiden reinar en vida. Así que desde aquí hoy han estado con nosotros Ángel y Joana, compartiendo con nosotros la enseñanza aquí presencialmente, y obviamente de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Cuídense mucho, les amamos y nos volvemos a encontrar el domingo. Muchas gracias por su tiempo, lo valoramos mucho. Gracias a todos por estar ahí. Cuídense.